En este vídeo voy a hablar de cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo desde nuestra infancia podemos grabar respuestas de trauma. Yo creo que es algo que os puede interesar. Según los antropólogos, deberíamos tener entre 12 y 14 meses de gestación. Sin embargo, tenemos 9. Eso nos hace ser enormemente inmaduros. Cuando nacemos, nuestro sistema nervioso no nos permite, como otros mamíferos, movernos, ir a un sitio, ir a otro. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que con la evolución, con la propia evolución, nos vamos colocando de pie y al colocarnos de pie, la pelvis y el cuello del útero se va estrechando. Eso nos hace nacer antes de la cuenta y ser extremadamente, comparado con otros mamíferos, extremadamente inmaduros. Y en ese proceso necesitamos mucho más que el resto de los animales protección, seguridad que nos proporciona nuestra madre. Al nacer antes de lo que nos toca, por una cuestión evolutiva, damos cuenta que necesitamos que mamá regule nuestro sistema nervioso, de tal manera que mamá se tenga que encargar de tranquilizarnos y a la vez de generarnos cierta calma, cierta percepción de seguridad, a la vez que nos alimenta. Eso hace que el niño dependa total y absolutamente de la corregulación que tiene con su madre. Cuando su madre es capaz de calmarle, de tranquilizarle, ese niño se puede sentir bien. Si mamá no es posible que lo pueda hacer por algún motivo, ese sistema nervioso entra en activación, en alerta, porque necesita urgentemente la presencia de mamá o de un regulador externo para poder generar calma. Si el sistema nervioso de un niño recién nacido no obtiene lo que necesita, apego, seguridad, calma, tiene dos opciones distintas. Una, entrar en una situación de alerta donde hay activación, donde su sistema nervioso le pediría que escapara o se enfrentara ante esa percepción de no estoy recibiendo lo que necesito. Y una segunda es que esa activación le genere una respuesta de congelación, de no hay nada que pueda hacer. Evidentemente, por tal y como funciona nuestro sistema nervioso y por lo inválidos que estamos en ese momento vital en el que apenas podemos movernos del sitio, las respuestas que aparecen son de congelación. Esas respuestas de congelación se graban en nuestro cuerpo. Se graban en nuestro cuerpo y se quedan ahí instaladas y pueden aparecernos cuando somos adultos. Cuando somos adultos, sin que podamos recordar absolutamente nada, resulta que nuestro sistema nervioso empieza a darnos respuestas que no entendemos, sensaciones, percepciones, emociones desproporcionadas a las situaciones vitales que estamos viviendo en ese momento. En ese momento en el que nuestro sistema desproporciona las respuestas emocionales, estamos conectando con grabaciones antiguas, grabaciones que pueden tener que ver con un embarazo difícil, con un mal parto, un parto traumático, con que mamá no estuviera presente como nosotros necesitábamos en ese momento, pues porque tuviera una depresión postparto, porque hubiera problemas familiares, porque hubiera problemas con papá. Todo eso hace que ese sistema nervioso de ese niño no tenga la capacidad para regularse y entre en congelación. Esa congelación es la que sentimos cuando nos vamos haciendo más mayores. En nuestro cerebro tenemos un área que se llama el hipocampo. El hipocampo lo que hace es guardar memorias, guardar el archivo episódico de todo aquello que nos ocurre. De tal manera que la percepción temporal que tenemos, la tenemos gracias a nuestro hipocampo, que nos hace poder saber o sentir qué es lo que ocurre antes, qué experiencia es anterior a la otra o cuál viene después. Bueno, pues ese hipocampo es el que se encarga de hacer esas grabaciones antiguas, de cuando somos pequeños, de aquello que no podemos recordar con nuestro neocórtex, con nuestra parte de pensar, pero que nuestro cuerpo tiene total y absolutamente guardado. De tal manera que cuando llega el momento actual, cuando llega nuestro momento presente, ese hipocampo comete un error. El error que comete es activar en el ahora memorias antiguas. De tal manera que cuando sentimos que de repente algo nos afecta mucho, tiene que ver con que nuestro hipocampo se ha equivocado a la hora de expresar una emoción. En cualquier caso, tienes que entender que todo lo que te ocurre en toda tu historia se graba en tu cuerpo, no en tu parte de pensar. La parte de pensar, el neocórtex, empieza a funcionar aproximadamente con 7 años, madura con 25 años. De tal manera que ese neocórtex no está ahí presente cuando tenemos unos meses o cuando estamos naciendo o cuando estamos
dentro de nuestra madre. De tal manera que este neocórtex no nos puede dar pistas a la hora de saber por qué estoy funcionando de determinada manera, por qué mi sistema nervioso responde demasiado agitado, porque no tiene la información. Toda la información y todo el tratamiento que puede tener una persona a la hora de mejorar, de sentirse mejor, tiene que ver con tratamientos en los que tú puedas trabajar con tu propio cuerpo, no tanto con la parte de pensar que no tiene esa información. ¿No? Con todos estos vídeos lo que quiero transmitirte es que hay muchas cosas que te están pasando ahora, que tienen que ver con tu presente, que están directamente conectadas con una historia antigua. Tu cuerpo lo tiene todo, absolutamente todo guardado. Y cuando tú en tu ahora, en tu presente, ya como adulto, comienzas a notar que las situaciones se te desbordan, que se te activan demasiado, que no eres capaz de regularte, de tranquilizarte, estás conectando con ese tipo de memorias que tu hipocampo, recuerda que tu hipocampo guarda episódicamente todo lo que te ha ocurrido en tu historia, te activa en el momento actual. En ese momento tú te desregulas, sientes que no eres capaz de calmarte. Y eso tiene que ver no con que sea tu forma de ser, tu personalidad, no, tiene que ver con que se está activando una memoria antigua, una memoria de la que es muy complicado salir, porque está en el cuerpo, no en nuestra parte de pensar. En el caso que seas una persona agitada y nerviosa, o que tiendas al bloqueo, una cosa que sería interesante, si tienes la posibilidad de hacerlo, es preguntarle a tu madre cómo fue su embarazo contigo, qué tipo de parto tuviste, si no te lo ha contado nunca, si el parto fue natural, si llegaste al mundo con algún tipo de problemática, si esos primeros días fueron una incubadora o pudiste ir a casa. Pregúntale a mamá y dale un poquito de tiempo para que lo pueda recordar, si ella se encontraba bien en esos primeros días, en esas primeras semanas, en esos primeros meses de tu existencia, si hubo algún acontecimiento familiar, si hubo alguna hospitalización, si había un hermano mayor que estaba con algún problema de salud. Trata de entender en ese contexto qué es lo que estaba ocurriendo cuando tú naciste. A la hora de solucionar tus problemas emocionales, las terapias cognitivas clásicas, las convencionales, las que puedes tener en un montón de sitios, esas terapias trabajan con tu parte cognitiva, con tus pensamientos, qué pensamientos generan determinadas conductas o determinadas emociones. Yo te insisto en que la parte cognitiva aparece mucho más tarde en nuestro desarrollo evolutivo. La parte cognitiva no tiene toda la información sobre aquello que nos ha ocurrido o sobre aquello que nos está pasando. El cuerpo sí. Te aconsejo, en el caso de que las terapias cognitivas no te hayan servido hasta ahora, hablar de lo que te pasa, las terapias conversacionales, que busques otro tipo de terapias, las que tienen que ver más con el trabajo del cuerpo, las que tengan que ver más con el trabajo emocional, con la propia emoción, con aquello que tiene que ver directamente con lo que te está pasando.